Muy buenas noches. Hoy tenemos la primera clase de crítica del diseño. Es importante que, bueno, siendo las 8 de la noche y la clase iniciaba a las 7:30, aún no tenemos alumnos en sala, así es que voy a dejar las instrucciones y la temática en este video para que se puedan adelantar y ponerse al día. En el aula virtual están todas las indicaciones con respecto a las actividades que vamos a realizar durante el bimestre. Son 8 semanas cada bimestre y durante esas 8 semanas vamos a ir avanzando en algunos temas específicos para los cuales les he dejado algunas guías, les he dejado material de estudio, he implementado algún foro y eh, he puesto allí pues todas las directrices y todas las características de lo que ustedes deben ir entregando semana a semana. Entonces, para esta semana el tema que vamos a tratar tiene que ver con los elementos del diseño gráfico. Así es que pues voy a compartir la pantalla para poder hacer la presentación debida de la temática. Hacer crítica del diseño requiere que nosotros vayamos indagando e incursionando en todo lo que son las terminologías que tienen que ver directamente con el diseño, algunos conceptos claves también. Es muy importante que tengamos en cuenta que para poder hablar de crítica, para poder criticar, para poder hablar de diseño, necesitamos nosotros también tener un concepto ya bastante bien formado sobre lo que es el diseño en sí mismo. Así es que voy a permitirme compartir mi pantalla. Espero espero que podamos tener lo que está en mi pantalla completa y entonces ya poder avanzar en el tema. Permítanme, yo verifico, voy a dejar de presentar para poder presentar una ventana específica y estar segura que estamos compartiendo la información necesaria. Ok, entonces, como les decía, para poder hacer crítica del diseño, nosotros necesitamos tener ya un concepto formado de, sobre todo los conceptos esenciales del diseño, como son todo lo que tiene que ver con los elementos, con algunas características especiales, con directrices específicamente que tienen que ver con la composición, con los elementos del diseño, con terminología práctica en el día a día del diseñador. Así es que vamos a empezar por lo básico, que es los fundamentos del diseño, la parte que tiene que ver con los elementos formales y los elementos conceptuales. Para poder hacer una crítica es importante que nosotros tengamos claros cuáles son esos elementos que son parte del diseño, con los cuales nosotros vamos a ir avanzando en la medida de las semanas y vamos a poder dar nuestras propias evaluaciones sobre nuestro propio trabajo y sobre el trabajo que otros han hecho. De eso se trata un poco esta clase. Por eso hablamos del primer módulo de criticar o no criticar, esa es la cuestión. A veces, en estas circunstancias donde tenemos que dar nosotros un parte de lo que creemos que puede ser o está pasando en un cierto diseño, en oportunidades las personas tienden a quedarse calladas y cuando las personas tienden a quedarse calladas puede ser por dos factores, o porque no saben del tema o porque definitivamente les da pena hablar, porque no tienen el conocimiento como tal. Entonces, eso no le puede pasar al diseñador. El diseñador tiene que prepararse para poder hablar con propiedad y para poder, más que la palabra crítica, desde el punto de vista despectivo, hacer una crítica constructiva y una crítica analítica de cualquier elemento que nosotros podamos ver que está siendo funcional o disfuncional dentro de un diseño. Así es que por eso es que estamos hablando hoy de estos que son pues la parte básica para poder nosotros salir adelante con todo lo que es
base en el manejo de los elementos del diseño. Entonces, como les decía, los elementos del diseño en cuanto a la composición se dividen en dos aspectos, ¿no? Los aspectos formales y los aspectos conceptuales. Los elementos formales del diseño tienen que ver con estos elementos que son los básicos: el espacio, el color, la forma, las texturas, el valor, la línea y la unidad. Y es importante que nosotros en una obra podamos captar en un diseño al menos dos de estos elementos. Se dice que hay un elemento que es el elemento estrella, que siempre lo hemos visto y que lo hemos visto en otras oportunidades también cuando hablamos de elementos del diseño, que es el equilibrio. El equilibrio es parte de los elementos de la composición del diseño en general, del arte en general. Sin embargo, cuando nosotros hablamos ya de elementos que tienen que ver específicamente con la parte formal en cuanto al diseño, pues hablamos de estos que tienen que ver con cómo se van conformando las formas, cómo se van conformando las composiciones, cómo se van conformando los diseños gráficos. El primero de ellos que vamos a hablar pues es el espacio. Nosotros cuando hablamos, y esto es algo en lo que siempre hago énfasis, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo dar una medida. El diseñador tiene que tener siempre debajo de su brazo la regla. Los diseñadores sin medidas no existimos. Una de las cosas más importantes que debe manejar el diseñador son las medidas, y la forma en la que da las medidas es importante para nosotros saber el espacio gráfico que tenemos para poder hacer un diseño. Entonces, ese espacio donde nosotros vamos a graficar tiene dos sentidos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tiene un sentido en el elemento horizontal y un sentido en el elemento vertical, siempre y cuando nosotros estemos hablando de un espacio bidimensional. Aquí está entrando María, vamos a recibir a María en la clase. Hola María. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? Ya yo estaba aquí dando mi explicación, entonces quería verificar quién más está con nosotros. Bueno, solamente estás tú. ¿Cómo estás? Ay, profe, necesito vacaciones. Ok, bueno, todos necesitamos vacaciones, pero bueno, ya Sí, estamos grabando nuestra clase y vamos a avanzar para que cerremos lo que es la parte teórica, y ahora pues vamos precisamente a ir indagando y a irnos acomodando en este nuevo bimestre, ¿vale? ok. Ok, entonces voy a volver. Tú estás, ya, yo creo que yo todavía estoy compartiendo mi presentación, ¿verdad? Tú estás viendo mi Sí, PPT. sí, estoy viendo el ¿Me confirmas? PowerPoint. Sí, Perfecto. el que dice espacio. Ajá, exactamente. Bueno, es que precisamente estaba empezando apenas, y pues les estaba comentando que para poder hacer una crítica del diseño, pues tienen que hablar con propiedad. Y para poder hablar con propiedad del diseño, necesitamos saber por lo menos lo que son los elementos, los conceptos fundamentales que tienen que ver con los elementos, con la composición. Y el día de hoy, pues vamos a arrancar por esta parte que tiene que ver con los elementos formales y los elementos conceptuales del diseño. En cuanto a los elementos formales, que son los elementos que tienen que ver con el espacio, con la misma diagramación como tal, tenemos el espacio, el color, la forma, la textura, el valor, la línea y la unidad. En una composición o en un diseño, normalmente encontramos mínimo dos elementos formales, porque normalmente siempre vamos a tener que ver un espacio, o sea que ya de hecho el diseñador gráfico trabaja con un entorno espacial, y adicional del entorno espacial, pues debe haber algo en ese espacio blanco. Desde que haya un punto en el espacio blanco, ya tenemos al menos dos elementos, ¿verdad? Entonces,
partiendo de ese concepto básico y mínimo que requiere saber que para el diseño gráfico en realidad nosotros necesitamos arrancar por este elemento que es el elemento prioritario y que tiene que ver con las medidas. Los espacios en el diseño gráfico por lo general son espacios bidimensionales. Ahora, eso no quiere decir que a través de la manipulación de las sombras o de las luces en un espacio bidimensional, yo no pueda lograr recrear un espacio tridimensional. Ahora, yo puedo más ver de alguna manera dentro de un espacio bidimensional, como la fotografía que tengo a la izquierda, que de alguna manera hay una cierta profundidad que me hace pensar que yo tengo en ese espacio, aunque sé que es bidimensional, una vista o una profundidad, ¿no? Que me determina que yo dentro de mi concepto visual o dentro de lo que mi cerebro capta de esta imagen, puedo captar una tercera fase de dimensión. Sin embargo, como le estaba diciendo al principio cuando entraste, es que muchas veces nosotros no sabemos dar una medida. En el diseño es importante que aprendamos que la primera medida que nosotros damos siempre tiene que ver con el ancho. O sea, si a mí me dicen, ¿qué tamaño vas a diagramar? 8,5 por 11. ¿Qué me están diciendo a mí siempre? Primero el ancho, luego el alto. ¿En qué formato vas a trabajar si es doble página abierta? 17 por 11. ¿Por qué? Porque pues sumamos 8,5 y 8,5, tenemos 17 y la altura es 11. Entonces, es importante que siempre que vayamos a cotizar un trabajo o siempre que vayamos nosotros a dar las medidas para alguien que está trabajando con nosotros, que me pregunta, ¿en qué medida estás trabajando para poder trabajar y hacer lo mismo? O para poder setear mi ilustrador o mi dibujo. Pues siempre vamos a arrancar por el ancho. Eso es algo importante en cuanto a lo que es el espacio. Y ahora, pues como estábamos hablando, si el espacio bidimensional tiene que ver con el ancho y el alto, o el largo y el ancho, como algunas personas le dicen, pues el espacio tridimensional tiene que tener un tercer factor, y ese tercer factor pues es lo que tiene que ver con la profundidad. No es solamente lo que se denomina largo y ancho, porque aquí básicamente es largo, ancho y profundidad. Aquí está. Okay. Profe, ahí dice profundidad. Muy bien, gracias. Vamos a arreglarlo porque así debe ser. Entonces, esto es importante, ¿no? Hablar del espacio cuando hablamos de la parte gráfica es saber que el diseñador gráfico cuenta con un espacio bidimensional que puede llegar a transformarse en un espacio tridimensional. Eso en cuanto al diseño, a la parte gráfica netamente, a la parte gráfica en sí misma, porque el diseñador gráfico también puede hacer prototipos de figuras en 3D, más ahora que está tan de moda la impresión en 3D. Nosotros podemos diseñar algo que de alguna manera tenga volumen, ¿verdad? Y que sobresalga. Por ejemplo, podemos diseñar una valla donde en algún caso yo creo que aquí sobre la calle 50 hemos visto un par que no tienen el formato tradicional de la valla, sino que hay objetos que salen de las vallas, ¿no? Entonces, si el diseñador gráfico hace una propuesta, el diseñador gráfico de alguna manera en la propuesta, ni siquiera en la parte terminada, solamente en la propuesta tiene que idearse la forma de que su cliente vea que tiene un manejo de composición en 3D, algo que se sale del formato. Así es que es importante que en cuanto al espacio, nosotros tengamos siempre en mente que nosotros manejamos bidimensional y tridimensionalmente las medidas. Ahora, viene el factor del color. El color solo existe a través de la luz. Hay quienes dicen que el blanco no existe, que el negro no existe, y se crean una cantidad de teorías alrededor de lo que es la teoría del color. Pero definitivamente para nosotros lo que tiene que ver con la teoría del color tiene que ver con esto, con cómo nosotros manejamos el ciclo cromático, que es otro de esos elementos que nosotros normalmente debemos cargar debajo del brazo. Entonces es como que
bueno, me estuvieran diciendo definitivamente, pues yo como diseñador mínimamente tengo que manejar perfectamente lo que es el ciclo cromático, saber cuáles son mis mejores combinaciones, saber cuáles son las triadas, saber cómo se lee el ciclo cromático, ¿no? Cómo nosotros normalmente trabajamos con el amarillo en la parte superior, cómo nosotros debemos coger este ciclo cromático. A veces ni siquiera nos enseñan a cómo nosotros debemos tomar en consideración los factores del ciclo cromático, y aparecen los colores cálidos de un lado y aparecen los colores fríos del otro, pero no sabemos dónde empieza esa división. Esa división siempre empieza con el amarillo, así es que siempre por regla general el amarillo debería estar arriba, el violeta debe estar, que es su complementario, en la parte inferior, y eso nos da a nosotros pie, que no importa si es a la izquierda o a la derecha, lo importante es que dependiendo de la gama del color que nosotros vamos a trabajar, podamos identificarla. Pero definitivamente para el diseño o para la parte gráfica, si no hay luz, no hay color. Es como cuando nos encierran en un cuarto oscuro. Nosotros podemos abrir los ojos y no vemos absolutamente nada, pero no vemos nada o vemos en negro porque no hay luz. En el momento que haya un mínimo haz de luz, nosotros percibimos color. Entonces, ese concepto es importante porque se generan discusiones que a la hora de la verdad, cuando se da uno cuenta de la parte técnica, es algo que definitivamente tiene que ver con la luz. Y nosotros tenemos siempre enfrente un monitor, y el monitor es un reflejo, el monitor es una fuente de luz. Así es que por eso es que nosotros debemos calibrar nuestro monitor de una manera muy similar o lo más similar que se pueda con respecto a los tonos de impresión, ¿no? Ahí siempre vamos a tener una dicotomía, un problema entre que a veces el color que yo veo en pantalla no es el mismo que normalmente puedo ver a la hora de imprimir. Eso cualquier diseñador gráfico lo debe saber y tener en cuenta. Y definitivamente saber que manejamos nuestros dos factores que siempre hemos venido viendo, que lo vimos también el trimestre pasado, que tiene que ver con los colores de luz, los RGB, y que tiene que ver con los colores de impresión, que son los CMYK. Entonces, de alguna manera siempre debemos prepararnos como diseñadores para saber cuál es el manejo del color adecuado. Adicional a lo que es el elemento del color, nosotros estamos hablando ahora de las formas. ¿Qué será una forma? ¿Qué crees tú que es una forma? Creo que en diseño vectorial también lo dejamos claro, ¿no? Cuando se convertía en una forma y cuando no. ¿Te recuerdas? No es cuando es una forma geométrica o también puede ser Bueno, la estos son silueta los tipos de forma, ¿no? Que pueden ser formas geométricas o formas orgánicas. Pero exacta la forma, orgánica. pero la forma en sí misma, ¿qué era la forma en sí misma? No es forma si no se cierra. Ah, sí, sí. Entonces, el concepto de la forma al final lo da que haya una figura definida en el espacio, Que siempre tenga ese cierre. que tenga el cierre. En el momento que hay, perdón, en el momento que haya un espacio y que no haya un cierre, podrá ser geométrico lo que estoy viendo, podrá ser orgánico lo que estoy viendo, pero si no hay una forma en que se cierre el polígono, que hablábamos en la parte que tiene que ver con los vectores, no hay forma, no existe una forma, mientras no haya un cierre que se vuelva un contenedor. Entonces, solamente cuando tenemos en la parte visual un elemento que realmente tiene una delimitación, es que nosotros podemos llamar o decir que tenemos una forma, sin importar cuál sea su forma, sin importar si es una forma geométrica o sin importar si es una forma orgánica, nunca va a ser forma si no la delimita un contorno. Entonces, avanzando con nuestros elementos pues formales, nos encontramos con la textura. Y aquí viene otra parte interesante, que tiene que ver con que nosotros tenemos diferentes tipos de textura. Es muy difícil a veces que las personas que no tienen que ver con el mundo del diseño nos comprendan
existen las texturas visuales. Porque la gente cree que cuando le hablamos de textura, única y exclusivamente estamos hablando de las texturas táctiles, que son pues esas que se sobresalen del papel, las que nosotros podemos sentir con nuestras manos, ¿no? Porque pues, de alguna manera pues el sentido del tacto nos permite tener en cuenta que existen texturas. Pero en lo gráfico, nosotros también tenemos texturas. Y esas texturas pues, son texturas visuales. Y esas texturas visuales nosotros logramos tenerlas cuando combinamos efectos de color con efectos de forma y llegamos a hacer una propuesta donde, como en el ejemplo que tenemos aquí en la parte izquierda, alcanzamos a percibir que hay algunos objetos sobre otros. Entonces, de alguna manera, esos efectos que nosotros podemos lograr a través de todo lo que es gráfico, nos permiten a nosotros tener en cuenta que no solamente son texturas aquellas que se pueden tocar, también tenemos algunas texturas que podemos ver. Y esto es importante porque nos da un juego más amplio a nosotros en la parte que tiene que ver con el diseño. A veces escuchamos hablar del valor, pero pensamos que es el valor en cuanto al grosor de la línea. Pero el valor tiene varias categorías. El valor también tiene que ver con el valor tonal. Y cuando hablamos del valor tonal es cuando hablamos del valor del color. Entonces, los colores, a través de la entrada de luz o no, pues tienen precisamente una zona de brillo o una zona de opacidad. Esa zona de brillo o de opacidad se llama la zona de la luminosidad o el valor en cuanto al tono de luz que está entrando en ellos. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz que entra en un color, nosotros podemos llegar a decir que el color está saturado o que el color está desaturado, o sea, que le estamos agregando más luz o que le estamos agregando menos luz. Cuando hacemos estas dinámicas interesantes ahora con los filtros que aparecen en los celulares, nos damos cuenta que si ponemos mucha luz, la imagen se nos va casi al blanco y se va perdiendo. Si ponemos todo lo contrario, mucha sombra o quitamos luz, que es lo que en realidad se hace en el proceso del celular, lo que se está viendo es que la imagen llega a oscurecer tanto que se va completamente al negro. Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros con los colores. En la medida que nosotros vamos pasando el color, si no estamos trabajando con los colores CMYK, que son porcentuales, sino que estamos trabajando con los RGB y aplicamos mucha luz o poca luz, esos colores terminan perdiéndose. O se convierten en blancos o se convierten en negros, porque realmente lo que estamos manipulando es la cantidad de luz que entra, es el valor tonal. Por eso nosotros estamos hablando de que existen tonos, semitonos, matices, sombras, ¿no? Color saturado, desaturado. Todo eso tiene que ver con un elemento adicional. O sea, eso es como el primo hermano del color. Definitivamente nosotros no podemos hablar del valor si el color no existe. Entonces, aquí es interesante que nosotros vamos viendo la relación que hay entre estos mismos elementos. Son elementos formales, pero casi todos tienen una relación. Están directamente relacionados con el contraste en el caso del color, ¿no? Ese gran contraste o poco contraste que nosotros podemos llegar a lograr cuando mezclamos además una paleta de colores interesantes. Por eso es que hablamos de que definitivamente tenemos que saber manejar este circulito, porque aquí es donde nosotros encontramos alto contraste, bajo contraste, complementario, no complementario, análogo, ¿no? Y nos vamos compenetrando con esta terminología. Entonces, pues ahora que también estamos hablando del tema de los elementos formales, pues necesitamos ver que tenemos lo que tiene que ver con las líneas, ¿no? O sea, para nosotros las líneas son importantes. Y hace un momento también te mencionaba que también existe la terminología del valor de la línea. El valor de la línea es el calibre de la línea. Si es una línea delgada, tiene menor valor. Si es una línea gruesa, tiene mayor valor. Y esto va directamente proporcional con su tamaño, con su número. Normalmente en el ilustrador a nosotros nos salen esas líneas dimensionadas en puntos. 1 punto, 2 puntos, medio punto, 0.25, 0.5. Es casi como si tuviéramos a la mano
un lápiz de estos mecánicos que tienen diferentes grosores o unas plumillas donde nosotros también determinamos los grosores. El grosor de la plumilla es lo más similar al grosor de la pluma o del punto que se ve en cualquier programa gráfico. Entonces, cuando nos hablan de una dimensión de una línea de valor 1, es una línea gruesa, porque ya 1 es casi 1 milímetro y al trazo 1 es grueso. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esa relación. La línea tiene un valor y tiene un sentido. Entonces, las líneas también dicen cosas, dependiendo del sentido en el que estén ubicadas. No solamente hablan de si son delgadas o si son gruesas, de si tienen un valor en la composición como tal, sino que también su posición nos va diciendo qué sensación nos dan esas líneas. Cuando nosotros miramos una composición, una obra que tenga líneas o que maneje líneas, normalmente el ojo tiende, o mi cerebro tiende a seguir las líneas, el mismo sentido de las líneas. Entonces es por eso que a veces cuando vemos formas como abstractas, nos podemos confundir un poco, porque el cerebro siempre está tratando de buscar el sentido. El cerebro siempre trata de buscar en el ser humano, el cerebro siempre trata de buscarle un sentido a las líneas o un sentido a las formas. Entonces, yo tengo que saber que tengo una herramienta poderosísima a la hora de hacer diseño, en que la disposición de la composición de mis líneas también habla. Y que si yo pongo líneas horizontales, normalmente las composiciones que están en líneas horizontales son composiciones que tienden a ser calmadas, a ser tranquilas. Si yo tengo líneas verticales, por lo general me dan una sensación de rigidez, de algo mucho más denso. Y si yo tengo líneas diagonales, definitivamente es algo que está activo, algo que está en movimiento, algo que como que todavía no logra ni el momento de calma ni el momento de rigidez como tal en el aspecto del sentido de las líneas. Entonces, por eso es que es tan importante este elemento y cada uno de los elementos anteriores que hemos mencionado, porque pues precisamente son los principales elementos del diseño. Para terminar los elementos formales, y no es porque sea menos importante, tenemos el concepto de la unidad. Cuando nosotros hablamos en diseño de que existe unidad en el diseño, es cuando sentimos que hay un conjunto que de alguna manera se complementa. Entonces, cuando uno diseña, normalmente no diseña a veces solo una pieza o solo una imagen. Nosotros diseñamos con relación a un entorno. Entonces, eso nos da chance para que si tenemos la oportunidad de hacer un diseño seccionado, nosotros sepamos que sigue siendo parte de un conjunto. Entonces, cada partecita del conjunto es la que se considera una unidad representativa, una unidad representativa de un conjunto. Sin embargo, muchas veces una sola unidad no me da el sentido de lo que yo quiero indicar. Aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que es una cebra porque el conjunto me permite verlo. Si yo trabajara solamente la pieza número 2 de la derecha a la izquierda, quizá yo no logro entender que es una cebra si la trabajo solita. Puede ser que yo interprete que es un camino de arena, puede ser que yo interprete que es un trabajo abstracto en blanco y negro, puede ser que yo interprete otra dinámica de cualquier cosa, de una piel de vaca, aunque las manchas de la vaca no sean alargadas, pero es un concepto previo que yo no puedo hacer de una imagen cuando tengo una sola parte. Entonces, en realidad el concepto en la parte gráfica que tiene que ver con la unidad es cuando nosotros hablamos de que existe un conjunto al cual le sacamos un pedacito. Ese pedacito es una unidad. Hasta aquí, pues, lo que tiene que ver con los elementos formales del diseño. Los elementos conceptuales ya vienen siendo los tres, en realidad, que es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar.
básicamente estos tres elementos son los que hacen o cobran o le dan vida a la composición, ¿no? De alguna manera. Cuando hablamos de la sustancia del diseño, ¿a qué crees que nos estamos refiriendo? ¿Qué será eso de la sustancia? La sustancia, la forma y la técnica. Y esta forma no tiene que ver con las formas de los elementos formales. Esta forma tiene que ver con otras cositas. ¿Qué será la sustancia? ¿Qué crees que puede ser la sustancia? ¿A qué normalmente nos referimos cuando decimos que algo tiene sustancia? Entonces, para ver si me puedes dar un ejemplo de algo que tenga sustancia. Bueno, María, dame un ejemplo de algo que tenga sustancia. ¿Qué crees que puede ser? No se me viene nada a la mente, profe. Nada, nada. ¿Tú nunca has comido algo sustancioso en sabor? ¿O nunca has visto algo sustancioso en color? El asunto de la sustancia es una cosa bien particular en el área del arte, en el área del diseño y en la parte que tiene que ver con lo gráfico, porque es un elemento que tiene que ver con lo conceptual, con lo que el diseñador aporta al trabajo. Entonces, eso es como cuando la abuelita, uno hace una sopita y uno dice, ay, es que la sopita definitivamente es la sopa de mi abuela o es la sopa de mi mamá. Nadie más prepara una sopa como la que hace mi mamá. Esa es como Nadie si fuera más. la esencia de la persona en el trabajo. Exactamente. O sea, la sustancia en el diseño gráfico es ese elemento particular que cada uno de nosotros como diseñadores le pone al trabajo, que definitivamente yo puedo reconocer y es la identidad de ese trabajo. Y por eso es que es tan importante que cuando nosotros hablamos de crítica del diseño, nosotros sabemos o podemos identificar rasgos que me permiten saber cuándo un diseño es de cierta persona o de otra persona, porque precisamente ya tienen ese elemento clave, ese elemento diferenciador, ese puntito que definitivamente me hace saber que esto es de esa persona y de nadie más, ¿no? Sin necesidad de ver una firma. Es importante que precisamente cuando nosotros vamos haciendo diseño, nosotros es como parte de la identidad de cada diseñador que se puede identificar con una forma específica de lo que hace. Su trabajo es un sello de garantía de su propia marca. Entonces, eso es lo que tiene que ver en este elemento que tiene que ver con lo conceptual y que hablamos de la sustancia. Ahora, esta forma, como yo te decía, no es como la forma de los elementos formales. La forma ahí en los elementos formales, nosotros sabemos que es un elemento que tiene un cierre, algo que tiene un contorno, que puede ser geométrico o puede ser orgánico, pero la forma en cuanto a los elementos conceptuales tiene que ver eh, con la manera de realizar el trabajo, con la forma en la que normalmente nosotros elaboramos procedimientos. Por eso hablamos de un elemento conceptual que tiene que ver con la forma en la que nosotros trabajamos. Y la técnica, porque es que es diferente, a veces la gente confunde la forma con la técnica, pero la técnica es lo que tiene que ver con el material. La técnica única y exclusivamente se refiere al material con el que nosotros trabajamos. La técnica, no, es que eso tiene, la forma en la que trabaja ese diseñador siempre es con colores estridentes. Puede llegar a pensar alguien, no, es que la forma de trabajar es igualita a la que trabajaba Andy Warhol. No es la forma, es la técnica, ¿no? Allí tendríamos que empezar a hacer una gran diferencia entre precisamente que la técnica con la que trabajaba Andy Warhol tenía su sustancia, tenía su forma,
pero definitivamente cuando él aplicaba ciertos colores o cuando, por ejemplo, Jackson Pollock hace sus obras de arte llenas de manchas, esa es la técnica, no es la forma. Entonces, ahí es donde nosotros quizás podamos tener un poquito de confusión, pero precisamente pues esta clase es para que nosotros aprendamos a no seguir cayendo en ese error. Y definitivamente saber que cuando hablamos de una técnica es cuando hablamos de el elemento con el que trabajamos. Entonces, la técnica es técnicas secas, técnicas húmedas, técnicas mixtas, la técnica es al óleo, al pastel, al grafito, esos son técnicas, ¿no? Pero formas será entonces lo que tiene que ver con el procedimiento de trabajar. Esa es la diferencia que existe en estos elementos cuando hablamos de los elementos conceptuales. Entonces, bueno, esa es básicamente la parte que tiene que ver con lo teórico de este módulo. Voy a dejar de compartir esta parte para que podamos entonces, quería preguntarte si tuviste la oportunidad de revisar el módulo como tal. Yo le estuve haciendo los ajustes de las fechas a las entregas para que queden pues abiertas desde hoy, que es nuestra primera clase, hasta el 28 de mayo-junio, que será nuestra última clase. Sin embargo, pues hay algunas entregas que sí tienen pues una fecha anticipada, ¿no? O sea, cada módulo tiene una tareita y una entreguita interesante y pendiente. Para este módulo, yo les he dejado en el aula virtual permítanme a ver si lo puedo compartir aquí. ¿Tú revisaste, alcanzaste a revisar el aula? No, la aula no la he revisado. Bueno, déjame mostrarte para que más o menos nos vayamos ubicando en lo que vamos a manejar este bimestre. Permíteme que puedo compartir esta misma ventana. Tengo muchas ventanas abiertas. Entonces, cuando quiero mostrarte una específica, déjame cerrar todas estas que no necesito. Voy a ver, a presentar ahora una ventana. No voy a elegir una abierta. A ver, compartir. Voy a poder compartir la misma ventana. Voy a compartir toda mi pantalla porque pues ya cerré todas las otras ventanas. ¿Me puedes decir qué estás viendo ahorita? Ahora mismo no está compartiendo nada, profe. Nada. No. Compartir. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Qué estás viendo? Crítica del diseño. Ok, esa es la parte que tiene que ver con el módulo, con el aula. Entonces, como te decía, aquí en la parte que tiene que ver con crítica del diseño, yo siempre les dejo el ID de la reunión para que pues, puedan entrar a través del ID y están puestos o diseñados todos los módulos del número 1, que es esta clase, hasta el número 8, que es el proyecto integrador, ¿no? Yo creo que en esta clase también va a estar Génesis, sin embargo, pues igual vamos a partir de que estamos trabajando solamente tú y yo por ahora. Y yo les he dejado aquí algún material que es importante que revises, esto que tiene que ver con los fundamentos, que habla un poco de lo que acabamos de conversar. Este que tiene que ver con la composición en piezas audiovisuales, es muy importante, porque pues igual nos refuerza esos conceptos y esos dinamismos que hay entre los manejos de los ángulos de las cámaras para tener en cuenta, pues, porque nosotros cuando hacemos
crítica del diseño, no solamente hacemos crítica del diseño gráfico, sino crítica del diseño audiovisual, ¿no? Nosotros estamos inmersos en un medio audiovisual. El diseñador gráfico tiene que prepararse para la parte que tiene que ver con el video, que tiene que ver con el sitio web, que tiene que ver no solamente con el manejo de dos dimensiones, sino precisamente aprender un poco más de toda la terminología en general. Entonces, son como este primer módulo es como el refuerzo de aquellos conceptos que hemos venido viendo durante algunos otros bimestres de otras materias, pero que aquí definitivamente nosotros sentamos y damos por hecho que estamos hablando con propiedad de un tema. Entonces, en este módulo yo les he subido una tareita que tiene que ver con unas piezas gráficas audiovisuales para poder hacer un análisis, para que la próxima clase, pues ya ustedes la suban. Yo por eso les pongo yo que a partir de la clase de hoy hasta el 17 de mayo, pues pueden subir esas piezas. Lo importante es que leas con calma esta parte que tiene que ver con la agenda del módulo 1. Cada tareita tiene dispuesto pues unos puntos que son como vamos a lograr los 100 puntos de la clase. Este primer trabajo tiene un valor de 10 puntos, el segundo trabajo tiene un valor de 30 puntos y así pues cada clase, ¿no? La idea es que normalmente yo en la clase sincrónica que tengo con ustedes les doy las premisas. En este caso hablamos de los conceptos básicos fundamentales. Ustedes pueden reforzar con el material que yo les dejo aquí y generan la actividad. Esta actividad tiene que ver con que ustedes se pongan de acuerdo en elegir una película de las que fueron premiadas, ganadoras de los premios Oscar. Y que indistintamente de la película que nos pongamos de acuerdo que vamos a trabajar, traten de conseguir la mayor cantidad de las piezas gráficas que fueron producidas para esa película. Entonces, eso quiere decir que estamos hablando que para la próxima clase tenemos que tener en cuenta si se hizo Premiere, si se hizo cartel, si se hizo lanzamiento digital, si se hizo todo lo que tenga que ver con el desarrollo gráfico para esa película. ¿Ok? Okay. ¿Tú sabes cuáles fueron las películas nominadas a los premios Oscar? Esto tienen que ser las actuales. Sí, 2021. Okay. Las del último año para que estemos con las cosas actuales. Entonces, yo les dejé un enlace. En esta agenda, vamos a abrir la agenda. Yo les dejé un enlacito al Rolling Stone, aquí les dejé una imagen, esas son las que estuvieron nominadas, y aquí les puse un enlace donde ustedes pueden entrar y ver cuáles fueron las ganadoras, ¿no? ¿Saben? Aquí aparece esta, El Padre. Mejor guión adaptado, El Padre. O sea, las que fueron ganadoras dicen ganadora. Mejor guión original, a Emerald Fennell por Una joven prometedora, es la ganadora. Aquí están las nominaciones y al final la ganadora dice en cada una de las categorías cuál es la que se fue por el premio, pues. Entonces, estas son todas las nominaciones. Pueden revisar todo lo que hay aquí. Me dicen, bueno, nos pusimos de acuerdo, escogimos esta y me ubican todo el material que haya gráfico para esa película. ¿Ok? Si hay boletos de cine, si hay boletos, si hay premiers, si hay vallas, si hay afiches. A veces, muchas veces, una película no maneja un solo afiche. Por ejemplo, recuerdo que para la película 1917 habían diferentes promociones y eso es lo que yo quiero ver, porque va a ser el primer trabajo de análisis crítico que nosotros vamos a realizar. Lo vamos a realizar con base en, en todo lo que es el diseño gráfico para una obra, ¿no? Entonces aquí están todas las directrices, básicamente es eso, que consigamos la mayor cantidad de piezas, que ojalá se repartan entre las dos el tema para que pues no se repitan, ¿no? Que sean piezas diferentes, que lo que encuentra una no sea igual a lo que encuentra la otra, que vayan subiendo pues una cantidad de piezas interesantes para poder la próxima clase entonces hablar cuando ya hayan visto todo lo que tiene que ver con los fundamentos y cuando ya hayan visto
todo lo que tiene que ver con los encuadres de cámara y toda la producción gráfica que hay detrás de lo que es el lanzamiento de una película, podamos hacer como un pequeño análisis crítico de lo que pasa en cuanto a qué, en cuanto a esto que hemos aprendido. Entonces, vamos a criticar la disposición de los elementos, vamos a criticar el manejo del color, vamos a criticar si es adecuado o no adecuado, cómo están utilizando las tipografías, o sea, vamos a tener en cuenta precisamente todo eso que a la hora de que la gente analiza un trabajo de uno mismo, entonces yo tengo que cuidar. Entonces, eso que yo tengo que cuidar normalmente cuando hago un diseño es lo que voy a ver si otras personas cuidan también, ¿vale? Es interesante verlo, es muy bonito porque yo me doy cuenta del nivel que ya puedo tener en este momento. Ustedes ya están en qué año, como ya van a entrar como al segundo año, ¿verdad? Yo entré fue en el 2019, si no me equivoco. Sí. Ajá. O sea, precisamente ustedes ya en este momento, estas son unas materias que ya se ven casi como después de media carrera. Entonces, ustedes ya van más adelantito de media carrera. Entonces ya tienen unos conceptos y unas eh, estructuras, por decirlo de alguna manera, bien formadas, y por eso es que es interesante que ya a esta altura nosotros podemos hablar de que podemos hacer crítica. En la próxima clase lo que vamos a ver un poco precisamente es eso en trabajo de clase como tal. Pero recuerden que ustedes van siempre un pasito adelante. O sea, ustedes tienen que revisar el aula para que cuando nosotros llegamos a la clase o al módulo, nosotros podamos hablar de lo que tiene que ver con la tareita que sigue, ¿no? Entonces, para que nos vayamos metiendo pues en el tema, ya viste cómo va a funcionar la clase, la primera parte de la clase que viene es esa parte que tiene que ver con el análisis de las piezas gráficas de una película. Y la segunda parte va a tener que ver un poco eh, con ver unas campañas publicitarias. Yo les he dejado aquí tres de las que a mí más me han impresionado en los últimos años, que siento que son campañas ícono y que podemos conversar también de ellas. Así es que la próxima clase básicamente va a ser una clase de taller donde nosotros vamos a aprender a hacer esto. Igual queda una tareita pendiente donde ustedes, a través de este foro, van a contestar pues todo esto que vamos a ver, porque la próxima clase vamos a hablar de los tipos de publicidad, de público objetivo, de estos conceptos, cómo ustedes los van a ver y creen que puede ser para estas tres campañas. Por eso ese trabajito tiene un puntaje mayor, tiene un puntaje más alto, porque es como que, ok, el análisis de cada una de esas campañas me va a dar 10 puntos. Luego, entonces, vamos a seguir con la evaluación de diseños, ¿no? Aquí ya vamos a mirar diseños que tienen que ver con marcas y pues que han sido muy populares con marcas como tal, ¿no? Sin embargo, pues igual aquí hay un par de lecturas que es importante que hagan en cuanto a la ética del diseñador gráfico y la función social del diseño, porque vamos a tener que hacer un ensayo crítico. Ese ensayo también pues tiene un puntaje, un valor de 10 puntos, y así fui pues, por cada módulo, ¿no? Entonces es importante que nosotros ya sepamos todo lo que tenemos por delante. Siempre es importante prepararse y este modulito está bastante interesante porque vamos a aprender mucho del trabajo que nosotros hacemos y del trabajo que otros hacen. No sé cómo lo ves. Me gusta, profe. Vamos a dejar de compartir. ¿Verdad? Porque siempre critican el trabajo de uno, pero cuando lo dejan criticar a uno el trabajo de los Sí, demás, profe, sí. pocas veces, ¿verdad? Sí. Es que es interesante cuando vemos y estamos del otro lado. Y es importante que lo hagamos, porque a veces nos convertimos solamente en observadores de nuestro trabajo y nunca podemos dejar ir de vista el trabajo que están haciendo los demás. Por eso es que se generan las tendencias, por eso es que se generan las cosas que se ponen de moda. A veces nosotros creemos que a veces como que, ok, yo soy clásico, mi forma y mi estilo de diseñar es esta, pero si en el momento el cliente te pide algo que está de moda, yo tengo que conocer lo que está de moda, o sea, yo no puedo ser
completamente ajeno a lo que está pasando en mi mundo o en mi alrededor. O sea, de alguna manera yo tengo mi estilo, yo sé que la gente cree en mí o que sabe y se identifica porque yo hago algo específico, pero el diseñador gráfico es solucionador de problemas. El diseñador gráfico tiene que estar abierto y el diseñador gráfico tiene que ser culto. Entonces, hay que partir por ahí, ¿verdad? Que tenemos que aprender de todo un poquito. Es interesante, este módulo es muy lindo, así es que bueno, yo no quiero avanzar pues más en este tema. Yo creo que, que es importante que sentemos las bases, que hablemos con fundamento, que vayan semana a semana, como siempre, pero sí, definitivamente les pido que vayan viendo, y por eso ya está preparado todo el módulo, eh, con mucha calma, pero, pero con bastante prisa, ¿no? No es con poca prisa, sino con bastante prisa, para que no nos vaya a coger a nosotros pues la noche o que se nos atrase el trabajo, porque pues, siempre pasan cosas, normalmente tenemos problemas con el internet o con la hora o con cosas que suelen pasar durante el día a día, y lo más importante es que pues, igual podamos cumplir y podamos estar atentos con lo que se requiere. Así es que, pues, yo creo que quería preguntarte si tienes alguna pregunta con lo que hemos tratado, con la dinámica del curso. Bueno, con la primera tarea ya he estado un poco alejado del cine, así que no sé cuáles son las películas de tendencia. Pero Sí que va a tener que, ahí te dejé el enlace. Entonces, sí tendré que hacer ahí solamente ves, mi ajá, investigación. y es importante porque algo con respecto a las películas es que nosotros vamos a trabajar en el proyecto final. Así es que hay que chequearlo con calma. Y es un mundo en el que muchas veces uno no está muy pendiente, pero del cual se aprende muchísimo. Miren, yo creo que la parte gráfica que tienen las películas, sobre todo, por ejemplo, las películas animadas, wow, hay cosas que uno ve. A mí me encanta ir al cine o ver una película cuando me deslumbra o cuando me sorprende con el manejo de los escenarios. O sea, precisamente las películas animadas tienen eso, son creadas y recreadas todas completamente a través del diseño. No son fotográficas, no son zonas, no son ciudades, en realidad son ciudades armadas, ciudades pintadas, personajes hechos, las texturas, cómo logran las texturas de la piel, cómo logran las texturas del cabello. Ha avanzado tantísimo, tantísimo, tantísimo la industria del cine animado y del concepto gráfico para el cine, que cada vez podemos sorprendernos cómo hicieron la película de Van Gogh, que fue cuadro a cuadro, pintura por pintura, cómo ya, por ejemplo, la piel de los personajes animados de verdad pareciese piel de humano, o sea, con la textura, como cuando se toca una parte se ve que se hunde, o sea, todos esos efectos y toda esa parte que tiene que ver con lo gráfico es completamente rico y completamente emocionante. Los detalles, como si por ejemplo nosotros podemos analizar las películas de Pixar. Pixar es una de esas empresas que se ha dedicado a trabajar con películas animadas. Y si ustedes miran con calma, por ejemplo, lo que fue Monster Inc., ¿hace cuánto vieron Monster Inc.? Y Monster Inc. fue una sensación porque cuando sale este monstruo, el manejo del pelo, yo creo que Monster Inc. fue de esas primeras películas que manejaron el pelo del animal, que se veía bien natural, que no se veía tan hechizo, que se veía brillante, que se veía como el cabello prácticamente de un ser humano. Entonces, de ahí que nos sorprendimos porque el manejo del volumen, porque básicamente manejo de volumen a través del color y la sombra, era tan real a lo que hoy vemos en películas, por ejemplo, como Soul. Uno dice, wow, o sea, la industria ha crecido impresionantemente y la tecnología crece con ella. Así es que eso es muy rico, esto es interesante, es muy enriquecedor a nivel gráfico, porque lo otro es que la industria del cine es la que siempre ha manejado los grandes formatos.
No sé si recuerdas hace mucho tiempo cuando no existían las pantallas digitales ni los carteles en vinil, ni los grandes formatos, los carteles del cine eran carteles casi realizados como un fondo de teatro. Eran telas pintadas artísticamente, así como cuando pintan los Diablos Rojos, que con aerógrafo, con, con acrílicos, con brochas. Esa era la esencia de los carteles en el cine antes. O sea, todo manejaba un nivel gráfico, pero era un nivel gráfico eh, fuera de la tecnología, completamente artístico manual. Y dar ese salto de lo artístico manual ahora a esta parte que involucra la tecnología, cuando nosotros vemos esos carteles donde aparecen luces, donde aparecen fondos degradados, donde aparecen figuras con otras figuras, donde se transponen un personaje con otro, donde hay una composición que no muchas veces fue lograda en la escena, sino que fue lograda en la computadora, eso es súper interesante. Esta es una gran ventaja, poder hacer ese análisis y esa crítica ahora que vamos a empezar a hablar con propiedad de la terminología del diseño. Así es que, bueno, yo creo que a mí esta clase me emociona mucho también, me gusta, bueno, a mí la verdad que todas me apasionan las clases porque es una cuestión muy interesante en la cual uno nunca deja de aprender, siempre salen cosas nuevas, lo más importante es mantenerse siempre pues a la vanguardia de lo que está en boga, ¿no? O sea, como te digo, yo podré ser muy clásico en mi forma de vestir, muy clásico en mi forma de diseñar, pero tengo que estar pendiente de lo que está pasando alrededor. Así es que, bueno, vamos a dejar de grabar para saber que terminamos nuestra clase. Voy a tener espacio.